Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Hoy de nuevo estamos debatiendo un tema que sin duda alguna ocupa a todos los venezolanos y también a toda la comunidad internacional, porque hoy la Asamblea General de la ONU, que se está celebrando en su sede en Nueva York, gira en torno a la grave crisis que hoy hay en nuestra Venezuela. Una crisis que sin duda alguna es sinónimo de violación a los derechos humanos, porque cuando no hay medicinas, cuando no hay comida, como decía nuestra querida colega, compañera Manuela Bolívar, acá no es que el pueblo se está muriendo de hambre, sino que lo están matando de hambre. Eso es violación de los derechos humanos. Pero mucho más allá, cuando usted se atreve a pensar distinto, como el caso de nuestro compañero concejal del Estado Apure, Carlos García, cuyo caso lo llevó en su momento a la Comisión de Política Interior el diputado Luis Lipa, y nosotros tenemos ese caso, lo estamos atendiendo desde ese mismo instante, desde el 17 de diciembre, cuando el diputado Lipa acudió a la Comisión de Política Interior. Bueno, la realidad es que el caso de nuestro amigo, de nuestro hermano Carlos, no es más que la punta del iceberg de la situación de salud que viven hoy los venezolanos, donde todos nosotros, sin excepción, tenemos que atravesar una gran penuria para conseguir un medicamento. Todos nosotros, menos los enchufados del oficialismo, que ni siquiera vienen a trabajar. Esa es la realidad, porque no respetan al pueblo, porque no respetan la voluntad ciudadana, porque se burlan del pueblo que hoy pasa trabajo y necesidad. De un pueblo que, felizmente, hoy el mundo entero está mirando, porque en nuestro país se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo. Desde el derecho a la identidad, cuando se nos niega una cédula o un pasaporte, hasta el derecho a la vida. Y cuando hablamos del derecho a la vida no nos referimos solamente al tema de la seguridad ciudadana. Sabemos que Venezuela es el país más violento del mundo. Nos referimos a casos como este, donde repetimos que Carlos es nada más el ejemplo de lo que ocurre al venezolano de a pie todos los días y de lo que le ocurre hoy a muchísimos presos políticos, muchísimos. Hoy hay muchos, por cierto, que están hospitalizados esperando ser atendidos porque no hay medicina o no hay insumos en los hospitales, varios de ellos en el hospital militar. En efecto, el concejal Carlos Arias entró sano a las mazmorras del SEBIN en Apure. Y hay una cosa que es bien importante que hay que destacar, que 2 días antes de su muerte se le había otorgado una medida, la medida de casa por cárcel, una medida humanitaria, para que fuera a morir a su casa. Y ni siquiera eso le permitieron, porque el SEBIN se negó a otorgarle la libertad. Digo esto, aun cuando, si bien es cierto que no está dentro del informe de Naciones Unidas, señor presidente, porque voy a solicitar que la transcripción de este debate se remita al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para que engrose el expediente que por violación de derechos humanos hay hoy en nuestro país, hay hoy contra Venezuela. Yo quiero destacar el contenido del artículo 43 de la Constitución. Dice claramente lo siguiente: el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad. Es decir, la responsabilidad de la vida de todos los privados de la libertad, y Carlos no era una excepción, es responsabilidad directa del Estado venezolano. Ahora, ¿de qué Estado? ¿Quiénes son los responsables? Con su venia, señor presidente, yo quisiera que se ponga en pantalla 2 láminas que están extraídas del informe de derechos humanos de la ONU. Adelante. En esas láminas, señor presidente, vemos cuál es la cadena de mando de las fuerzas de seguridad en Venezuela. ¿Qué dice la ONU allí? La ONU es muy clara y no establece más que los responsables de la violación de derechos humanos en el país. La primera lámina señala que a la cabeza de todo esto se encuentra el señor presidente de la República,
Nicolás Maduro. Luego, una Junta Superior, el ministro de la Defensa, el jefe del Comando Estratégico Operacional, los REDI, los ODI, las ADI, la Guardia Nacional, el DGCIN y el CONAS por el lado militar, y por el lado civil, además del presidente, está el vicepresidente, el ministro de Interior o quien usurpa ese cargo, porque hay que recordar que el señor Néstor Reverol ni siquiera es ministro porque fue destituido por esta Asamblea Nacional, el CICPC, la PNB, el SEBIN. Esta es la unión cívico-militar de la que tanto nos hablan. Esos señores que están ahí, las cabezas de cada una de esas cajitas que hoy dibujan las Naciones Unidas, son los responsables directos de la violación de derechos humanos que está ocurriendo en nuestra Venezuela. Y si alguna particularidad importante tiene este informe de Naciones Unidas, es que, si bien es cierto que, como bien sabemos, los derechos humanos únicamente los viola el Estado es una entelequia, pero ese Estado tiene nombres y apellidos de sus responsables y son los jefes de cada una de esas unidades que están allí, los violadores de derechos humanos. Y por eso hoy el mundo entero está hablando de la posibilidad de enjuiciar a los responsables, a ellos, pero también a los funcionarios de la Guardia Nacional o de la Policía Nacional Bolivariana que agredieron brutalmente a manifestantes durante todo el proceso que hemos vivido los venezolanos, o que hoy siguen torturando a nuestros presos políticos, o que asesinaron a 137 jóvenes de este país, cegando con ello no solamente su vida, sino la luz y la esperanza de sus madres y de sus padres. Adicionalmente, es importante destacar, en esta lámina estamos viendo, esta lámina, repito, también es extraída del informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, donde señala que las muertes fueron consecuencia directa de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado por estas causas: impacto de cartuchos de bombas lacrimógenas, armas de fuego, inhalación de gases lacrimógenos, perdigones plásticos y perdigones de metra o canica. De tal manera que aquí lo que estamos viendo es una responsabilidad directa de los cuerpos de seguridad del Estado, que en lugar de resguardar la vida y los bienes de los venezolanos en el país que es el más inseguro del mundo, utilizan toda la fuerza, todo el poder del Estado para perseguir, para asesinar y para encarcelar a quienes pensamos diferente. Cuando hoy la verdad de lo que está viviendo el pueblo se evidenció en el fallecimiento, en el homicidio del concejal Carlos Arias, porque insistimos que la vida de Carlos Arias, el resguardo de la misma, es responsabilidad directa del Estado. El Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que no podemos hablar del caso. ¿Quién le dijo al tribunal que la verdad se silencia? ¿Quién le dijo a esos usurpadores del Tribunal Supremo de Justicia que esta Asamblea Nacional va a tener miedo de denunciar? Pues no tenemos miedo. Nosotros vamos a seguir levantando nuestra voz contra el oprobio que significa el régimen de Nicolás Maduro y también contra esta injusticia. Insistimos, eso que le ocurrió a Carlos, que es responsabilidad única, y voy a insistir en ello, y directa, del gobierno nacional, porque así lo dice la Constitución, no porque nosotros lo estemos inventando. Es el ejemplo de lo que sufre el pueblo de Venezuela, de cada niño que muere por falta de medicinas, de cada enfermo de cualquier patología que hoy muere por falta de medicina, de nuestros abuelos que no tienen las medicinas para la atención, o de aquellos que sufren de cualquier síntoma que tenga que ver con el azúcar, como la diabetes o la hiperinsulina, como es mi caso, por cierto. De tal manera que este gobierno es responsable directo de la violación de derechos humanos en Venezuela, pero insisto en una cosa que es bien importante y que es lo que debemos destacar en esta oportunidad del informe del Alto Comisionado de la ONU. No solamente se trata de la entelequia del Estado, se trata de nombres y apellidos de hombres y mujeres que deben pagar todas las consecuencias de la ley para que en efecto se pueda hacer justicia en nuestro país por todos estos delitos que ellos están cometiendo en nombre del Estado venezolano. Es por ello, señor presidente, que con su venia quiero proponer una moción donde se remita formalmente la transcripción de esta sesión al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para que se engrose el expediente con la denuncia que hemos realizado hoy formalmente acá, que se ha realizado a través de la voz del diputado Lipa, y se pueda abrir la investigación legal que corresponde en instancias internacionales. Asimismo, aun cuando sabemos que en Venezuela no hay justicia
y que la Fiscal General de la República, la única, la legítima, la designada por la Asamblea Nacional, lamentablemente no puede estar en su cargo. Igualmente, con su venia, desde la Comisión de Política Interior, vamos a solicitar la apertura de las investigaciones legales que correspondan, porque si bien hoy en nuestra Venezuela solamente hay juristas del horror en la cabeza de las instituciones, la justicia tarda, pero llega, y la justicia en Venezuela va a llegar, y nosotros vamos a ser directamente responsables y garantes de que haya justicia pronto en Venezuela. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.